Una experiencia más allá de las noticias, con invitados desafiantes. Cada semana se enciende la curiosidad con Sinceros Podcast. Bienvenidos amigos de Sinceros Podcast a un episodio más. Un episodio un poco diferente, porque hablaremos de una tragedia que se ha hecho mediática. Es algo trágicamente mediático y lo trataremos desde una arista distinta. Lo haremos de la mano de un profesional que más adelante podrán ver con nosotros. Pero ahora quiero saludarte, ya Luis. Hola, hola. Un placer verte nuevamente y ver a nuestro público que siempre los sintoniza. En esta ocasión, fuera del estudio, pero porque era de carácter urgente hablar de esto, dar nuestras opiniones y, como ya mencionabas, escuchar a quienes tienen otra versión. O más que otra versión, yo diría que quienes están facultados para hablar de una parte jurídica. Sí. Porque la versión, tenemos más de 400 versiones, que son las historias de las mismas personas que estuvieron ahí, e incluso la versión de quienes son propietarios del establecimiento. Claro que sí. Tú sabes, entonces yo entiendo que también es propio y nos urge, como tú bien decías, hablar de este tema como medio de comunicación, porque más allá de andar detrás de los views, detrás de los likes, como profesionales de la información, nos es propio hacernos voceros de eventualidades como esta y de la responsabilidad. Creo que ya es prudente hablar de responsabilidad. El silencio fue esos días de pausa que hicimos para que esas familias pudieran tener su momento y que probablemente se va a extender muchísimo ese duelo que uno aprende a vivir con él. Sí, porque no era la oportunidad de empezar a buscar vistas. Exactamente, exacto. Pero sí es el momento de, como medio de comunicación responsable o como plataforma responsable, hablar de lo que corresponde. ¿De qué corresponde? Responsabilidad. Ciertamente esta tragedia del jet set ha afectado muchísimas familias dominicanas y algunas familias extranjeras también que se encontraban dentro de ese establecimiento. Pero poco se ha hablado desde lo jurídicamente debido. Hemos hablado o han hablado muchísimos de lo que creen respecto al tema. Sí. Incluso medios de comunicaciones fueron a hacer reporterismo ahí, muchos imprudentes, Bastante. muy imprudentes, en medio del dolor de muchísimas personas, le insertaban las cámaras, lo más privado, en su momento más íntimo, recibiendo cadáveres. Que por eso que yo digo que se habla mucho del que hace contenido de redes sociales, plataformas digitales, pero también el periodismo tiene que replantearse. Claro que sí. En muchos aspectos. Porque nosotros podemos vivir de la incomodidad del que está en su teléfono, pero ustedes viven del dolor de la gente. Y para vivir del dolor de la gente, para comer del dolor de la gente, de las catástrofes, hay que tener mucho tacto. Yo sé que tú quieres la portada principal, yo sé que tú quieres el llanto más grande, pero vamos a tener un poquito de prudencia, como tú mencionas. Sí, y que desde la prudencia comunicar y desde ahí mismo informar. Pero no sé si viste la cantidad de noticias falsas que se estuvieron divulgando entre el 8 y el 9, por no hacer un contexto genérico, que todavía hay informaciones saliendo a relucir, de medios que uno entiende que son serios, con informaciones un poco distantes de la realidad. Así es. Y más allá de eso, ya Luis, yo quiero que hablemos de responsabilidad, que fue lo primero que planteamos aquí. Porque ciertamente esto no fue un desastre natural. No. Esto no fue una tragedia, vamos a decir, imposible. No era algo imposible que sucediera, que dependía solamente de la mano de Dios, como hemos visto opiniones. No, y qué bueno que menciones a Dios, perdón que te interrumpa, porque ellos bien podían estar o no en una iglesia. No importa lo que estuvieran haciendo, son vidas inocentes. Claro. Y sobre todo, vidas que confiaron. Porque para tú y yo estar aquí hoy en este establecimiento, en este cuarto, quinto, sexto piso, nosotros confiamos en este lugar. Confiamos en la administración. Correcto. Entonces, yo entiendo que es prudente corresponder a las responsabilidades. ¿Cuáles responsabilidades? Tengo varias preguntas, Jean Luis. Y quiero que hagamos como una dinámica antes de llamar a nuestro colega jurista que nos va a apoyar el día de hoy. Excelente. Y es, ¿a quién le correspondía
custodiar el correcto funcionamiento o las condiciones adecuadas de ese establecimiento? Mira, si bien es cierto, hay como una dualidad entre la alcaldía o el Estado y el propietario, pero yo soy la persona que entiende que a mí me duele lo mío. Yo no puedo venir a darme cuenta que una cámara no funciona después de que tengo 3 episodios, porque el fabricante no me dijo que la cámara tenía un fallo, sino que a mí debe de dolerme lo mío. Entonces ahí hay un gran margen de responsabilidad en cuanto al propietario. Por supuesto. Esto es algo trágico, es doloroso, pero tiene que marcar un precedente de que aquí las instituciones funcionen conforme a su naturaleza. Claro que sí. Ahora, segunda parte importante. Las personas que estaban en ese establecimiento, o la mayoría de personas que estaban en ese establecimiento, confiaron en este país en un nombre, en un apellido y en una figura por la cual durante 50 años o más acudían a ese establecimiento. Que se les vulneró esa confianza. Sí. Porque no es verdad. Un establecimiento no vuelve a ser el mismo. Claro que después de que 2 eventos. Agregar que yo entiendo que eso no debe levantarse jamás en la vida. Porque en los últimos años República Dominicana no había tenido una catástrofe que le cueste la vida a más de 220 dominicanos. Mucho más. Sí. Mucho más. ¿Por qué digo que mucho más? Porque aunque se rescataron según las declaraciones que se dieron en los boletines informativos que se emitieron, se rescataron con vida desde el lugar más de 150 personas. Pero yo conozco casos de personas que están en esas cifras de rescatados con vida, que luego de llegar a los centros médicos fallecieron. Sí. Entonces, estamos hablando alrededor de 250 vidas. 250 vidas alrededor, todavía pueden ser más, uno no sabe. Mira, ¿qué te pareció el tema de querer en momentos donde siquiera se había terminado de hacer el levantamiento de los heridos, de la cantidad de muertos, de querer hacer un museo en memoria de los fallecidos? Ni me hables de eso. Mira, en este país se ha vuelto como una selva donde todo el mundo se pelea por el guineo maduro más grande. ¿Cuál Sí. es el guineo maduro más grande? La atención. En este país, cuando sucede una eventualidad, un suceso, nadie hace una pausa para mirar la gravedad del asunto. Todo el mundo va a coger su pedazo de en qué esto me puede beneficiar, Ay, sí. de llamar la atención. Sí. Es un tema de llamar la atención, de querer ser parte, de que se diga que yo en este momento hice o dije. Eso yo lo veo hasta un poquito impertinente por el momento, no por lo que se propone, sino por las circunstancias. Y ahora todos se han vuelto así. Porque pareciera que la atención debe ser algo que le debe importar a quienes trabajan en redes. Pero ahora los medios tradicionales están peor. Los medios tradicionales, como no han todavía logrado conectar con el formato digital, cuando ven algo como esto, que entienden que es macro, quieren recostarse de ahí Sí. para ver si la pegan en los medios digitales. Ujú. Y lamentablemente eso no funciona de esa manera. Usted tiene que construir en ese terreno. Donde usted quiere cosechar, usted tiene que sembrar. Tú sabes, Jenny, que también hablábamos del tema de la salud mental, del preparamiento de los periodistas. Y pensé en eso mismo cuando vi la declaración de Boli. Hay personalidades que tienen una responsabilidad. Tú bien sabes que hay cosas que yo pienso que son muy críticas y no las digo porque es que uno influye, así sea poco o mucho. Por supuesto. Y hay cuestionantes de forma personal que deben de quedarse fuera de la cabina. Claro que sí. Entonces, para no tener que borrar un video, como pasó con el video del boli, el corte tuvieron que borrarlo, Wow. es mejor replantearse y acudir a terapia. Y te voy a decir algo. No todo, Pamela Suez dijo algo hace unos días. No todo lo que yo pienso lo puedo decir. Y no todo lo que digo, mucho menos escribirlo, Ujú. tiene peso. Y tú como una figura de trayectoria en los medios de comunicación, a cualquiera se le zafa una palabrita o tú sabes. Sí. Pero
hay cosas que No, hay además, cosas. si el tema es Y Dios. tú sabes, Jean Luis, que volviendo al tema de los medios de comunicación, he visto muchos colegas, digo colegas porque compartimos este oficio de comunicar con mucho orgullo, pero he visto muchísimos colegas, más allá de la situación que se está viviendo, más allá de las víctimas, más allá de la realidad, de todo este tema mediático y la eventualidad, han salido como hormigas Sí. en conjunto como a defender antes de que se ataque al señor Antonio Espaillat. Todos o la mayoría de comunicadores que tienen que ver con algún proyecto que pertenece a RCC Media ha salido antes de que se hagan acusaciones directas a defender lo que podría ser. Por eso recuerdo muchísimo cuando nos dijeron en la universidad, quien tiene un medio de comunicación, así sea el más pequeño, tiene poder. ¿Cuánta gente de influencia a favor de lo incorrecto? Y hay un tema que escuché a una persona que tiene un programa ahí decir, si algo tiene el señor Antonio Espaillat es responsabilidad, es un hombre responsable. Nadie está cuestionando su nivel de responsabilidad como persona. Yo lo que puedo saber de ese señor es que es un hombre que ha sido un hombre trabajador, que ha construido sobre su esfuerzo, que es dueño de medios de comunicación, que es un empresario que es multifacético. Yo no lo conozco como persona. Ahora, si algo es cierto, es que en el lugar donde fallecieron más de 225 dominicanos es de él. Sí. Y que la ley dominicana, la ley es muy clara, habla de las ruinas que pueda dejar, el desplome, como en este caso, ¿verdad? El desvanecimiento de una infraestructura, es responsabilidad total y absoluta de su propietario. Sí. Para que hablemos de eso, no sé si tú quieres ir haciendo una intervención. No, Quiero y que claro, llamemos a Xavier. Y claro que antes de que se investigue, no que hay un departamento, que hay una división encargada de el responsable, siempre va a ser el nombre cuya empresa tenga como propietario. Y que muchísima gente, como dije ahorita, fue porque confió en un apellido. Antes de comunicarlos con el invitado, quiero hablarles a las familias que están en duelo, las personas a las que este incidente del Jet Set tocó sus puertas o muy cercano a sus puertas. Hay que cerrar Instagram por un tiempo. Hay que cerrar las redes sociales por un tiempo. Porque si bien es cierto, es algo que nos ha afectado a todos, pero no a todos igual. Ahí viene Semana Santa. Ahí viene Semana Santa. Y para que no moleste que el otro esté en otra circunstancia que no es la tuya, cierra las redes un tiempo, trata de leer un libro y recuperarte. Porque estar en redes sociales no es lo más sano para quien ha perdido un ser querido de cualquier índole. Tenemos aquí en la línea a mi querido amigo, un excelente abogado compueblano mío, Xavier Carrasco. Xavier, bienvenido. Bienvenido, Xavier. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Jan. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad y estamos prestos a cualquier pregunta. Xavier, para empezar, nosotros hemos entendido que estamos hablando de todo lo sucedido en el Jet Set esta semana pasada. Y ciertamente es trágico, pero hablamos del tema de responsabilidades. ¿Y quién mejor que tú para hablarnos en términos jurídicos, con bases sólidas? Ciertamente, en este caso, cuando una infraestructura como esta se cae, ¿verdad? Colapsa. La responsabilidad primaria, ¿sobre quién cae? Bueno, lo primero es que basta y sobra, y hablándole en términos muy llanos, es determinar quién tiene la responsabilidad de cuidado, de custodia, de administración, de propiedad del bien que causa el daño. O sea, basta y sobra con eso. Por eso nuestra normativa civil, de manera específica, establece la responsabilidad jurídica de la cosa inanimada. O sea, ¿quién debe responder ante una situación del daño causado de un objeto inanimado?
Evidentemente que es quien tiene la responsabilidad de propiedad, de administración, de cuidado y todo lo que eso incluye, tal como lo establece el código, nuestro Código Civil Dominicano. En prima fase, repito, insisto en cuanto a eso, la responsabilidad siempre va a estar en base a aquel que tenga el deber o la propiedad o la posesión de ese bien. O sea, el propietario o si en su defecto tenía un administrador, sería sobre el administrador y no sobre el propietario. No, sería entonces, como tú me estás planteando ya un consorciado, sería la responsabilidad de todo aquel que de una u otra forma tenga conocimiento de la situación que se pudiese generar y que tenga esa responsabilidad de cuidado y de responder ante la degeneración, de manera específica en este caso, de la situación que se pudo haber generado. Xavier, se habla mucho en redes sociales de posible manipulación y extorsión, y hago énfasis en posible. En caso de que la mayoría de los recuperados, por una razón sorpresiva, digan que no fue un desplome, que fue un explosivo, que fue cualquier otra razón que desvincule al propietario, el Estado, digamos el Ministerio Público, tiene la potestad de intervenir. Mire, estamos hablando o nos hemos enfocado en el aspecto civil. Ahora con la pregunta que tú haces, eso tiene un carácter penal. Correcto. Pero mira qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos sobre las teorías del delito y que encontramos en la familia de los delitos el delito de acción por omisión, o sea, es que usted que tiene la responsabilidad de evitar que un delito se cometa, que se cometa una acción delictiva y usted inactúa o no actúa en consecuencia para que eso no se cometa, bueno, usted es responsable tan responsable como quien comete esa infracción. Ahora bien, en ese caso, en aspectos como estos, el Ministerio Público, y en este caso de manera específica, donde el Estado dominicano ha sido lacerado, porque cuando a ti te quitan la vida, cuando a Yurín le quitan la vida, le están quitando una vida al Estado dominicano, y por lo tanto el Estado dominicano tiene que intervenir, y el órgano que está llamado a intervenir en representación del Estado, a intervenir en representación de la sociedad, es el encargado de la política criminal del Estado, que es nada más y nada menos que el Ministerio Público. Esos son aspectos que imagino que se va a hacer o se está realizando una investigación para descartar posibles situaciones. Sin embargo, de comprobarse algo así, el Ministerio Público tiene ya la facultad, sí, de proceder en ese sentido con acciones penales y no así como en principio habíamos establecido del carácter meramente civil que busca única y exclusivamente un resarcimiento pecuniario o económico, para hablar en términos más llanos. Una pregunta, Xavier. ¿En qué recursos podrían ampararse los propietarios o administradores del establecimiento en caso de que quisieran tener, o en caso de que se hable de pena, una pena menor, o en caso de que sea un tema económico, minimizar en todos los aspectos el temas de cargo? Bueno, lo que ellos pudiesen como estrategia de defensa utilizar es que eso es un hecho fortuito, como al efecto, en prima fase, viéndolo así, pudiésemos decir que sí, que es un hecho, un caso fortuito. Sin embargo, no lo sería a partir de que se pueda recopilar una serie de información y estudios técnicos y sobre todo de que ellos pudiesen haber tenido conocimiento de la situación de desmejora de la estructura. Y por ejemplo, y que hace unos días hacía referencia en cuanto a eso, a lo que establece de manera clara, puntual y específica nuestra normativa civil en su artículo 1386, que establece nada más y nada menos que solamente con el conocimiento
con el conocimiento que pueda tener el propietario, los accionistas, de la desmejora que tenga eso y que pueda ocasionar un daño, el daño que se genere a partir del conocimiento que ellos tenían, pues eso evidentemente los convierte en responsables ante una acción de carácter civil en este caso. Claro que sí, y más si sabemos que anteriormente ya el espacio se estaba desmejorando, que habían caído tierra, pedazos Incluso pedazos de concreto, entonces es algo que no es fortuito. Pero una pregunta con respecto a la responsabilidad, que ahorita hablábamos de que puede ser una sociedad y no un solo propietario. En caso de que uno de esos socios haya muerto en ese evento, que haya estado ahí, o esté gravemente herido, ¿se le hace una reducción de culpa? En ese caso, ¿cómo se manejaría? Tú dices con relación a los fallecidos. A los afectados. Exacto, a los afectados de la administración. Si hubiese. Por Si eso- hubiese. No. Porque estamos tratando en las dos vertientes. Sí. Imaginemos que se determine de que hubo una parte conspirativa, hasta por algún término utilizar, de una presunta explosión, ¿verdad? Que de manera intencional alguien provocó una explosión. Eso tiene un carácter meramente penal. Y eso, tenemos dos, en los modelos de procesales que tenemos, las tendencias que tenemos, un carácter civil, que como decía en principio, busca un resarcimiento económico, y de carácter penal, que sí busca la sanción de una pena. Okay. Y todo, en este caso, todo va a depender del tipo de investigación que puedan realizar los equipos y los órganos investigadores para determinar la responsabilidad, tanto civil o penal, a donde Pero, pudiese un encaminarse ejemplo. una posible demanda. Un ejemplo para aterrizar un poquito mejor mi pregunta, que creo que no se entendió muy bien. Sí. Si Sinceros Podcast tuviera un espacio y en ese espacio se ve lacerado tanto el invitado como mi persona, mi responsabilidad como socios que somos Yuringrid y yo Es menor que la mía. es menor si yo estuviera herido, o si en caso de que muera recae sobre un familiar, porque puede que en el evento haya un personal administrativo que quizás tenga también gerencia dentro del jet set. Bueno, la responsabilidad aquí no se va a determinar en base a qué afinidad tú puedas tener o en Claro. calidad de que tú puedas estar presente en el lugar. Okay. La responsabilidad se va a determinar a partir del daño causado. Xavier, una preguntita. Entonces, ya hablando de términos de responsabilidad y ya nosotros considerando que el Ministerio Público hizo su trabajo y que ciertamente hay responsabilidad sobre los propietarios del establecimiento, ¿cuáles serían las consecuencias que tú como jurista ves que sea posible por tu experiencia? Entiendas que sea lo que le corresponda. Mira, y tengo que volver a insistir en lo mismo que le decía. Aquí la investigación va a arrojar dos caminos. Partiendo de a qué pueda concluir la investigación de los técnicos, la dirección va a ir en base a una demanda civil o va a ir en base a una acusación penal. Y una acusación penal, en ese caso, estamos hablando del peor de los delitos. Por ejemplo, pudiésemos decir donde murió una cantidad específica de personas, donde muere una persona, o donde una persona voluntariamente le quita la vida a otra, que eso se determina como un homicidio. Correcto. Nuestra normativa eso lo penaliza con 20 años, por ejemplo. Y en el mayor de los casos de los homicidios, que son los homicidios agravados, donde hay acechanza y premeditación, con 30 años de prisión, que es el asesinato. Y en el caso entonces del genocidio, que es cuando se atenta contra un grupo de personas, a una comunidad, pues también
se impone la pena superior en esos casos. Dependiendo, vuelvo y digo, a lo que llegue el informe de investigación de los investigadores, entonces la proyección es hacia dónde se puede enfocar con el tema de justicia, si hacia una querella, acusación penal o hacia una demanda civil. Tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Esto marcaría un precedente entonces en el Código Penal? Porque no puede ser que quien asesine a una persona... Definitivamente sí, porque, por ejemplo, República Dominicana no había presenciado, hasta donde yo tengo conocimiento, un hecho de esta magnitud y que sobre todo que se le pueda atribuir a una negligencia de una persona que, conociendo una realidad, inactuó o no actuó. Un genocidio. Yo creo que a partir de ahora la gente se va a cuestionar el tema de la cadena perpetua. Bueno, no sé si tú tienes alguna otra pregunta para Xavier. No, realmente estoy muy complacido con Xavier. Por el momento, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la orden. este espacio, Xavier. Luego hablamos. Gracias, querido. Bueno. Señores, queda entonces más que comprobado que nuestro sistema tiene muchas deficiencias. Sí. Muchas deficiencias. Y en este caso, qué pena que tantas familias, qué pena que tantos niños, que tantos adultos, que tantos hogares estén enlutados por algo que pudo haberse simplemente mejorado. Sí. Por algo que yo escuchaba en redes sociales días atrás, bueno, hace 2 días, que una persona supuestamente fue a hacer un levantamiento para arreglar eso y le costaba a los propietarios alrededor de 4 millones de pesos. Simplemente 4 millones de pesos. Que para lo que producía el Jet Set, no fueron todo el que llegó a ir al Jet Set, o a ver incluso a través de redes sociales, porque es su historia. Sabe la cantidad de recursos que se gastaba todos los lunes ahí. Ahí iban familias millonarias sin intención de hacer parafernalia a gastar su dinero porque era para disfrutar. Era algo para disfrutar. Pero hoy tenemos hermanas sin hermanos, hoy tenemos niños huérfanos de ambos padres, hoy tenemos padres sin ninguno de sus hijos, hubo familias que se perdieron completas, parejas. O sea, esto de verdad fue una tragedia colectiva para la población dominicana que yo entiendo que va a tardar mucho tiempo en sanar. Así es, por eso insisto en el tema de las redes sociales, que lo hablé anteriormente. Que yo quiero que hablemos de eso. Sí, debe de haber, de parte de quienes fueron afectados, directa o indirectamente, de hacer un cese de las redes sociales por un momento. Es lo que entiendo. También te iba a decir que no podemos despedir el programa sin antes agradecer. No, yo no lo quiero pedir todavía.